enseñando en serie la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a ver el capítulo 3. Para aquellos hermanos que no han podido verla, pueden ver en nuestro blog las enseñanzas anteriores sobre Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a tomar lectura del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Y hoy vamos a hablar acerca de la justificación por fe. Esto es la obra que Cristo hizo por nosotros. Y en esto nosotros tenemos que glorificar y agradecer a nuestro Señor. Vamos a tomar lectura del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Comienza diciendo: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa,
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, que es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Amén. Este capítulo 3 es medular de toda la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Gálatas tiene 6 capítulos, pero este capítulo 3 es muy importante porque habla de la justificación por medio de la fe. Una persona debe entender que en estos 6 capítulos que vamos a ver, que ya vamos por el tercero, Pablo hace 9 argumentos de defensas de la libertad del Evangelio. 9 argumentos que es muy importante que lo conozcas y que lo apliques en tu vida y que puedas conocer esta verdad. Rápidamente voy a citar estos 9 argumentos. El primer argumento que el apóstol Pablo hace mención en el capítulo 1 es que el Evangelio que Pablo predica lo había recibido directamente de Jesucristo y por eso lo enseñaba con autoridad. Él no lo recibió de hombre, ni fue enseñado por hombre alguno, sino directamente por Jesucristo. El segundo argumento que Pablo está haciendo referencia en el capítulo 1 y el capítulo 2 es que él dice que en el concilio de Jerusalén, cuando él fue a corroborar con los apóstoles que estaban en Jerusalén y él expuso el evangelio que él predicaba ante los gentiles, no fue rechazado, sino que fue reconocido y confirmada la misión que Cristo le había entregado para que él predicase el evangelio a los gentiles. Por eso es que el evangelio del apóstol Pablo y el evangelio de los apóstoles en Cristo Jesús es uno y es el mismo. No puede haber ningún tipo de alteración. El tercer argumento de defensa que hace el apóstol Pablo sobre la libertad que produce el evangelio a los creyentes es que si las obras de la ley y los rituales judíos eran necesarios para la salvación, entonces la muerte de Cristo era en vano. Eso está haciendo referencia Pablo cuando estaba yendo en contra de las prácticas judaizantes, como si fuera que había que volver otra vez a ciertos rituales y prácticas como para parecer realmente un poco más espirituales. Hermanos, si alguien necesita a Cristo y algo más, ya no es el evangelio verdadero y la maldición está aún en esa persona. El cuarto argumento que el apóstol Pablo hace referencia, y lo vamos a ver hoy en el capítulo 3, es que los creyentes de la iglesia de Galacia debían saber y entender
que la vida cristiana era un don de Dios, un regalo de parte de Dios, y que esto era un plano elevado de madurez que debían permanecer y debían vivir. Por lo tanto, es ilógico que después de estar en ese plano espiritual de madurez, ellos quisieran volver a un plano inferior de las prácticas de las obras de la ley y los rituales humanos. El quinto argumento de la defensa de Pablo de la libertad del Evangelio es que Pablo afirma que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que fueron justificados por la fe en Dios como lo fue Abraham. Es por la fe, solamente por la fe. El sexto argumento es que Cristo, con su muerte en la cruz, Él tomó sobre sí la maldición que nos era nuestra y Él las llevó sobre su propia vida para hacernos libres de esa maldición y partícipe de una bendición eterna. El séptimo argumento que deberíamos tener en cuenta de esta carta es importante, que la inmadurez de los de la iglesia de Galacia los hizo estar pendientes de las obras de la ley y todos los rituales que ellos querían volver a hacer cuando ya no era necesario. Pero con la llegada y la manifestación de la fe por el Evangelio de Jesucristo, alcanzamos todos madurez para agradar al Padre Celestial. El octavo argumento, que lo vamos a ver ya en el capítulo 4 y capítulo 5, es que la ley impuso un yugo de esclavitud. La ley impuso un yugo de esclavitud, pero la fe en Cristo Jesús trae verdadera libertad a los cristianos. Aquellos a quienes Cristo ha regenerado son realmente necios si quieren abandonar la libertad que Cristo les dio para colocarse otra vez bajo la esclavitud del pecado y la maldición de la ley. Y el noveno argumento que el apóstol Pablo hace en capítulo 5 y capítulo 6 de la carta a Gálatas es que la fe en Cristo es una fe por medio del amor. Y en consecuencia cumple la ley precisa para que todos vivamos esta ley una vez que podamos ser rescatados de la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos la ley para ser salvos, sino que somos salvos para aplicar la ley y agradar al Padre. Por esa razón es que en el capítulo 3 quiero resaltar hoy, en esta mañana, algunos puntos importantes para poder aplicarlo en nuestras vidas. Ya vimos que el capítulo 1 nos enseñaba que el Evangelio es para todos los días y para toda la vida del cristiano, que no es únicamente el ABC. No es que el Evangelio es para cuando yo era inconverso y lo escuché y ahora ya no hace falta el Evangelio, ahora tengo que ir a nuevas revelaciones. Disculpen, hermanos, pero el Evangelio es para todos los días, porque el Evangelio moldea nuestras vidas. Luego vimos en el capítulo 2 lo que era la asombrosa gracia de nuestro Dios. Y mostrando el testimonio del apóstol Pablo diciendo quién era él y lo que fue convertido por la gracia asombrosa del Señor. Como resaltamos ese día, Pablo no se convirtió al ver el martirio de Esteban. Pablo no se conmovió al escuchar las últimas palabras de Esteban glorificando a Dios y muriendo con orgullo. Pablo no se había quebrantado ni un momento por la persecución de la iglesia, sino que todo lo contrario, él dice que él respiraba amenaza de odio y de muerte contra la iglesia. Así que Pablo, él podía glorificar la asombrosa gracia de Dios porque él dijo, yo no merecía esto, pero él me llamó. Y Él quiso apartarme desde el vientre de mi madre y llamarme para esta gloria. Y así somos nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros fuimos salvos por reflexión personal, ni por una cuestión de meditación muy profunda de nuestra manera de vivir, entonces quisimos cambiar. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que la obra fue hecha por Él.
que Él es el que te justificó, Él es el que te dio una nueva vida y no lo merecíamos, sino que es de pura gracia. Por eso es que en el capítulo 3, el apóstol Pablo, en su carta osada y en su carta realmente fuerte de confrontación, no entendiendo por qué tan rápido habían abandonado el evangelio verdadero para seguir un evangelio diferente, aquí es donde el apóstol Pablo en el capítulo 3 los lleva a los de la iglesia de Galacia. A varios, porque en la zona de Gálatas o Galacia había varias iglesias y todos estaban cautivos en este engaño. Y él dice, oh Gálatas insensato. Del versículo 1 al versículo 5, Pablo hace 4 preguntas puntuales. Oh Gálatas insensatos, quiere decir Gálatas torpes, sin sensatez, sin entendimiento. ¿Saben, mis hermanos? Un niño puede ser fácilmente engañado. Un niño puede creer una mentira. Es más, se está haciendo campañas de prevención para que los padres le enseñen a los niños a no creer a cualquier persona en la calle. Porque se les puede engañar con un juguete, con un perrito, con lo que sea, con cualquier cosa se los puede engañar y se los puede secuestrar, se los puede llevar lejos. Eso que nosotros vemos en lo natural es exactamente la demanda de Pablo a una iglesia que espiritualmente estaba viviendo en error por no alcanzar una madurez. La niñería espiritual hace que una persona crea un evangelio diferente, sean desvirtuados de la verdad para seguir un evangelio diferente. Y está diciendo Gálatas sin entendimiento. La pregunta dice, ¿quién los fascinó? Y esa palabra está haciendo referencia a la palabra hechizo. ¿Quién los hechizó? Los argumentos ficticios, las falsas doctrinas, las enseñanzas de hombres, todo lo que proviene del padre de la mentira, las artes mágicas y todo lo que se usa como mecanismo de manipulación verbal para capturar la atención, para capturar los pensamientos, para capturar la mente de una persona, se llama hechizo. Y una persona puede estar hechizada. ¿Sabe lo que es estar hechizada? Como uno ve a veces en los cuentos de hadas o en las películas de niños, ¿no? Cuando ve que alguien está cautivado pensando que es algo y no lo es, vive algo irreal. Pablo usa esta metáfora para hacer referencia de que la actitud de la iglesia de Galacia era como si estuviesen hechizados, como si estuviesen viviendo algo que parecía para ellos algo real, pero era totalmente un engaño. ¿Alguna vez fuiste engañado? ¿Alguna vez fuiste estafado? ¿Alguna vez viviste una mentira pensando que era verdad hasta que te diste cuenta, te convenciste o te convencieron que era un engaño? La sensación de haber estado viviendo en una mentira es horrible al descubrir cuánto tiempo has perdido. Pablo les estaba diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes que recibieron con tanta claridad por el evangelio que les dimos, claramente Cristo fue presentado como crucificado, muriendo Él en lugar de ustedes? ¿Cómo puede ser que ahora ustedes abracen un evangelio falso de añadir a la obra de Cristo alguna obra de ustedes? Eso está diciendo el apóstol Pablo. Por eso es que esto de decir la pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? No es por las obras de la ley. Porque acuérdense en qué es lo que estaba pasando, que aún Pedro fue arrastrado a esta práctica judaizante. Y aún Pedro con su simulación había arrastrado en hipocresía incluso a Bernabé y a muchos otros judíos. ¿Se acuerda que dijimos esto la vez pasada, no? Que comía con los gentiles como si nada hubiese pasado, pero cuando vinieron lo de Jerusalén se retraía y ya no quería ni siquiera mirarlos ni charlar con ellos porque tenía miedo por lo de la circuncisión. ¿Cómo se aplica hoy a todo esto, hermanos?
Hermanos, es cuando hay cristianos que creen que sus méritos son necesarios para la salvación. Hermanos, somos salvos para buenas obras, pero no somos salvos por las buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por hacer buenas obras. Porque si el que cree que se salva por hacer buenas obras, lo único que está haciendo es abolir y abandonar el mensaje de la cruz y creer que sus propios méritos y esfuerzos morales es suficiente para ser salvos. Eso es un engaño. ¿Cuántas personas hoy están pendientes de qué hacen, cómo viven, cómo visten, qué comen, qué es lo que piensan para tratar de vivir una vida moral y correcta? Si en un cierto sentido tiene cierta reputación delante de los hombres, para Dios es en vano, no hay valor, no tiene sentido. Porque mis hermanos, no es por lo que nosotros podemos llegar a ser, sino por la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por ti. Todo este tiempo van a escuchar que hago defensa del Evangelio porque necesito, hermanos, que la iglesia comience a madurar y comience a vivir una etapa donde realmente no mire sus esfuerzos, sino que mire la gloria de la cruz. Que puedan mirar la obra sustitutiva y gloriosa, triunfante de Cristo en la cruz. Y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y nosotros recibimos la victoria que Él merecía. Ese es el Evangelio. ¿Cuántas personas han vivido en continuos pensamientos de fracasos y de angustia y de derrotas porque al intentar vivir una vida que agrade a Dios siempre han encontrado su caída, siempre han encontrado su fracaso? ¿Saben, hermanos? Cada vez que caemos en pecado, cada vez que la debilidad golpea nuestras vidas y nos hace caer en pecado, en vez de mirar nuestro propio tribunal de justicia donde mi yo quiere juzgarme, ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en la cruz del Calvario y podrá entender que aún siendo torpes, que aún siendo pecadores, que aún siendo débiles, somos lo que fuimos comprados por precio y por sangre de Jesucristo para garantizar nuestra redención eterna y ser justificado ante los ojos del Padre para tener paz con Él. La pregunta que le hace es: ¿tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Para poder entender este contexto, me gustaría que usted me acompañe a Romanos capítulo 8 y vamos al versículo 5 al 8. ¿Por qué Pablo está haciendo referencia a una vida en el Espíritu y una vida en la carne? Romanos capítulo 8, versículo 5 al versículo 8 dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero los que viven según la carne, ¿qué dice allí? No pueden agradar a Dios. La pregunta que desprende este versículo es: ¿por qué no pueden agradar a Dios los que pretenden hacer obras en la carne? Porque las obras de la carne producen solamente muerte y aflicción. Porque las obras de la carne para nada aprovechan. Y déjeme decirle que esta carta del apóstol Pablo a Romanos capítulo 8 está hablando de que hay cristianos que no han entendido lo que es vivir en el Espíritu. Lo mismo que vamos a ver en Gálatas cuando lleguemos al capítulo 5, lo que es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Todos nosotros que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, todos nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, nosotros portamos
la naturaleza vieja, caída, que espera ser transformada, pero también ya tenemos la naturaleza divina que es Cristo en nosotros. Por lo tanto, todo hijo de Dios mantiene diariamente, permanentemente, una batalla interior, una batalla espiritual. Y esa batalla es claramente determinada y examinada cada vez que la carne se manifiesta con sus apetitos. ¿Qué hace usted? ¿Satisface los deseos de la carne o se hace fuerte en el espíritu? Manifiestas son las obras de la carne, vamos a ver más adelante. ¿Cómo se manifiestan las obras de la carne? Entonces pensamos que las obras de la carne se las vence con esfuerzo de la carne. ¿Se anima algunos a mencionar algunas obras de la carne? ¿Te acuerdas? Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, homicidios, borracheras, envidias y cosas semejantes a estas. Mire todo lo que es obras de la carne y pensamos que la envidia, que es una obra de la carne, que se manifiesta con apetito de satisfacer, cuando alguien está sintiendo envidia, cree que la mejor forma es contrarrestarla con un esfuerzo en la carne. Y no es la forma. No es la forma. Porque nosotros debemos entender que la obra de Cristo es la que bastó. Y nosotros en Cristo tenemos la victoria. ¿Cómo poder llegar a este punto? Pablo estaba diciendo, ustedes se han bajado de un plano de madurez espiritual a un plano inferior, terrenal. Hice referencia la semana pasada de que para muchos en el siglo XXI creen que es una vida más espiritual si yo comienzo a tener ciertas prácticas judías en vez de cristianas. Hoy en día hay iglesias que celebran las 7 fiestas del Señor. Hoy hay iglesias que todavía guardan las novenas. Hoy en este día hay iglesias que todavía están pretendiendo hacer ritos judaizantes. Celebran una Pascua y comen cierto tipo de hierbas y comen la dieta religiosa judía porque piensan que eso es el nivel más alto de lo espiritual. ¿Sabe qué dice Pablo? Eso es niñería. Porque Cristo es el cumplimiento de todo. Cristo, nuestra Pascua, ya fue celebrada en la cruz del Calvario, mis hermanos. Yo no tengo que andar ni siquiera pensando en un momento en los rituales. No tengo que andar esforzándome por guardar el sábado, o por tener lunas nuevas, o por tener festividades. Déjeme decirle que todo eso ha sido sombra y figura de lo que iba a venir, que es Cristo. Mi evangelio no está puesto en los rituales, mi evangelio está puesto en Cristo. Por eso que la historia de la cruz, no es la historia de lo que hay que hacer, sino de lo que ya se hizo. Cristo consumó todo en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, este era el problema de la iglesia de Galacia y este es el problema que se sigue manifestando hoy. ¿Por qué hay tantos que quieren judaizar en el siglo XXI? Porque se han olvidado del verdadero evangelio. Se han olvidado de la obra de Cristo en la cruz. Si usted necesita ponerse equipá, ponerse manto, tocar shofar, comer dietas religiosas, si necesita usted guardar ciertos rituales, déjeme decirle, hermanos, para nada le aprovechó la gracia. No ha comprendido, eso está diciendo Pablo. ¿Quién los fascinó? ¿Por qué se dejaron llevar por engaños? ¿Por qué fueron tan fácilmente manipulados? Para que el apóstol Pablo llevase a una conclusión sobre el tema, para que la iglesia de Galacia pudiese quedar sin argumentos de defensa de su engaño, Pablo hace algo curioso. Del versículo 5, el capítulo 3 de Gálatas, al versículo 6 ocurre algo.
Algo ocurre. Pablo, sin ningún tipo de enganche, sin ningún tipo de puente, cambia de la pregunta que hace en el versículo 5, dice, aquel que suministra el Espíritu y que hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el versículo 6 inmediatamente dice, así Abraham creyó. ¡Wow! ¿Por qué hace este salto? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Pablo estaba queriendo mostrarle que aquellos que querían judaizar, que aquellos que querían volver otra vez a decir, no, hace falta la ley para ser salvos, hace falta el comportamiento de la ley para ser salvos. El apóstol Pablo va a hablar y trae a escena a quien era el más grande de los patriarcas del pueblo judío, Abraham, de quienes ellos se jactaban. Y los judaizantes no se le caía la boca de hablar tanto de Abraham, y Abraham, y Abraham, y nuestro padre Abraham, y nuestro padre Abraham. Lo mismo que hacían los fariseos, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre. ¿Y sabe por qué cita Pablo a Abraham aquí? ¿Por qué le dice, contéstenme ustedes, ¿cómo se salvó Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por la fe o por las obras de la carne? Porque la ley vino 430 años después de Abraham. Abraham se salvó, fue justificado, porque él le creyó a Dios. Ahora escuche, el evangelio consiste en no creer en Dios. Nadie se salva por creer en Cristo, sino por creer a Cristo. Como dice acá, versículo 8, la Escritura dice esto, fíjese. Vamos a leer el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios. No dice que creyó en Dios. Creyó a Dios. Creer a Dios, creer a Cristo es creer su evangelio. Creer en el evangelio es creer a Cristo. Porque es su evangelio, él vino a predicar esto. ¿Y qué sucedió cuando él le creyó a Dios? Y le fue contado por justicia. Fíjense ustedes, Abraham, le creyó a Dios. Ahora, hay algo que debemos nosotros comprender. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y serás bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham no estaba allí recién creyendo. No estaba Abraham recién recibiendo algo de parte de Dios. Hermanos, la Biblia no relata cómo fue anteriormente el encuentro de Dios con Abraham. Está relatando la promesa, cómo se inicia la promesa y el pacto. Vete de tu tierra porque haré de ti. Ese pacto con Abraham, esa promesa de un Mesías, de un rey, de un Señor que era Jesucristo, porque dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ese es el inicio del pacto. Pero Dios no pacta con impíos, Dios no pacta con incrédulos. Abraham ya creía. Abraham ya había tenido un encuentro con el Señor. Por eso fíjense ustedes que lo que vemos acá es que Pablo cita a Abraham para mostrar que uno es salvo por la fe, por la gracia que nos ha dado el Señor y por la fe que es un don para creer, para llegar a tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Dice el versículo 8, Pablo cita esto, muy importante, dice, en las Escrituras, y esto está en Génesis capítulo 12, dice esto, en las Escrituras, previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, esos somos nosotros, dio de antemano la buena nueva. Ahí está el Evangelio, ¿ven que es buenas noticias? Dio de antemano la buena nueva, diciendo, ¿qué cosa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los que son de la fe
Estos, los que son de la fe, son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Por qué somos bendecidos? Porque hay una bendición pactual, un pacto que se hizo. ¿Y saben cuál es? Que el que crea será salvo. El que crea. Creer. Ahora, esto de la fe y el creer es glorioso. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque aquí hay algo que sucede. En el versículo 6 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado. Le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? El evangelio consiste en que el que cree en el evangelio de Jesucristo, el que cree lo que Cristo vino a proclamar diciendo que es por fe. ¿Sabe qué sucede? Cuando alguien cree en el evangelio de justicia, cuando cree en la obra de Cristo, sucede una transformación. Antes de una transformación en mí, sucede una transformación en lo legal. Primero es lo legal. ¿Saben qué es? Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros fuimos nacidos en pecados, concebidos en pecados. Por lo tanto, estábamos bajo la ley de la esclavitud del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, todos nosotros. Y esto quiero especialmente hablar a aquellos que son hijos de padres cristianos o aquellos que viven en hogares cristianos. Nadie es salvo por ser hijo de padres cristianos o de vivir en hogares cristianos, sino que todos somos pecadores. Todos debemos llegar a la cruz de Cristo. Por eso, padres, ¿ustedes tienen hijos cristianos? No, ustedes tienen hijos que le nacieron pecadores y necesitan encontrarse con la justificación. Necesitan encontrarse con Cristo. Den gracias a Dios a aquellos niños que han nacido en hogares que tienen a sus padres cristianos, no porque ellos lo van a salvar, sino que ellos lo van a conducir a la cruz de Cristo para que tengan un encuentro con Jesucristo. Porque, mis amados hermanos, estadísticamente los hijos que son de padres cristianos son los que más descarriados están en todo el mundo. Porque se han confiado. Porque creen que porque en la mesa oran, porque creen que porque leen su Biblia, porque creen que porque asisten a la iglesia con la familia ya son salvos. No, mis amados hermanos. Usted que son padres cristianos y Dios te ha dado la bendición de tener tus hijos, no te detengas de hablar el evangelio todo el tiempo a tus hijos hasta que lo veas en la gloria contigo. No te detengas, porque el día de la justicia manifiesta en el tribunal de Cristo, en el día del juicio final. Si usted está salvo, le dirá el Señor, venga al lado derecho. Pero si tus hijos no fueron salvos, por más que hayan ido a la iglesia y hayan practicado la vida cristiana como pareciera que son y no tuvieron encuentro con Cristo, tú verás a tus hijos ir al lado izquierdo del infierno. O viceversa. El evangelio no es por lo que usted hace o lo que yo haga. Somos salvos por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ¿qué hizo el Señor? Lo dice aquí Pablo. ¿Qué dice Pablo? Dice el versículo 11. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Está diciendo que no te confíes diciendo, yo me voy a parar delante de Dios y voy a decir, Dios, yo soy salvo porque fui todos los domingos a la iglesia, porque practiqué literalmente todo lo que me mandaste a hacer,
porque oré, porque evangelicé, porque testifiqué a muchos, porque colaboré con la iglesia, porque serví en ciertos ministerios. Señor, yo no fui a boliches. Señor, yo me conservé virgen para mi matrimonio. Señor, yo no fumé marihuana, yo no tomé drogas, yo no me descarrié. Siempre mantuve mi sexualidad dentro de los parámetros morales. Señor, creo que yo me merezco estar en el cielo. Y ante la evidencia de que tu fe ha sido puesta en tus obras y no en la obra de Cristo, lo único que escucharás es decir: apártate, maldito, al infierno. Porque has puesto tu confianza en lo que no aprovecha, en las obras de la carne. Y no con esto estoy descalificando la vida moral que debemos tener. No con esto estoy diciendo que sabiendo que eres justificado puedes vivir como se te antoje. Estoy diciendo que nosotros nunca debemos olvidarnos de que Dios se encarnó y vino a este mundo a tomar nuestros pecados y Él ser enjuiciado, condenado, castigado rigurosamente bajo la ira del juez justo, el Padre Celestial. Cuando Él no cometió pecado, para que tú y yo, siendo pecadores, fuésemos tratados delante del Padre como si nunca hubiésemos cometido un pecado. En eso consiste la transformación legal. Porque ¿qué dice la Escritura? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice el versículo 13, Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Esto es glorioso. Hermanos, si usted quiere encontrar uno de los textos para glorificar eternamente al Señor, creo que muchos de nosotros todavía no hemos llegado a entender la profundidad de este texto, el versículo 13. Creo que todavía lo leemos y lo leemos simplemente como algo más, pero no hemos entendido, no hemos comprendido. Les recomiendo que tome el versículo 13 y lo lea, y lo lea, y lo lea, y lo escudriñe hasta que explote su cabeza en gozo. Porque ¿sabe lo que dice aquí? ¿Sabe lo que dice aquí? Que Cristo nos libertó. Redimió quiere decir que pagó el rescate de nuestra esclavitud para darnos libertad. Cristo nos libertó ¿de qué cosa? De la maldición. Nosotros estábamos malditos. ¿Saben por qué? Porque estábamos bajo la ley sin poder cumplir la ley. Por lo tanto, estábamos malditos. Y Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho, escuche, por nosotros, por, a favor de, en lugar de. Él tomó tu lugar. Él pagó tu deuda. Él tomó la copa de la ira que te correspondía a ti. Él se hizo maldición. No fue maldito. Él se hizo maldición. Dios Padre en su santidad no puede estar delante de la maldición, ni en sus ojos verán cosas inicuas. Dios no trató a su hijo en ese momento como su hijo, sino como lo más abominable que es ante sus ojos, la maldición. ¿Puedes entender que el Evangelio es la gracia que sustituyó tu lugar y mi lugar por Cristo? Y Él, siendo Dios, no podía morir como Dios, sino que Él se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes para qué, hermano y hermana? Él vino a este mundo a morir, porque la paga del pecado es la muerte.
Por eso es que el Evangelio no es la historia de lo que hay que hacer, sino de lo que ya se fue hecho. Cristo ya pagó. Cristo ya pagó. Cristo nos dio la libertad. Cristo nos bendijo con esa libertad. Por eso dice, Cristo fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Acompáñeme a Deuteronomio 21 y vamos a encontrar por qué dice esto. Dice el versículo 22 y 23, Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este es el texto. Ese es el texto. Pregunta, ¿qué crimen cometió Cristo? ¿Qué pecado digno de muerte cometió Cristo? ¿Qué dijo Pilato? No halló nada. No halló ningún delito en él. No halló ningún pecado en él. Yo no puedo condenar a muerte a este hombre. No ha cometido ningún delito. Eso dijo Pilato. Pero ¿cuál era el pacto de redención? ¿Qué es lo que se decía del otro lado del cielo? Para eso Dios ha provisto a Cristo, el Cordero. Porque la sentencia es, Dios te ama para eternamente, te quiere comprar porque Él te escogió como su pueblo. Pero estás sucio por el pecado. Estás bajo maldición por la ley. Y necesitas ser rescatado. Necesitas ser redimido. ¿Y sabes qué hizo Cristo? En el acuerdo eterno con el Padre, Él dijo, yo iré. Yo iré. Tú, Padre, serás glorificado como autoridad. Y yo seré glorificado como obediencia hacia ti, Padre. Pero yo iré. ¿Puedes hacer un ejercicio? Los pecados nuestros por Cristo Jesús han sido perdonados. Pero ¿sabes? Esos pecados en nuestra conciencia todavía están latentes y nos acordamos. Quiero que por un momento, como un ejercicio de gracia, puedas recordar los más sucios pecados que has cometido y que sabes que ya fue perdonado. Esos más sucios pecados, desde homicidios, blasfemias, insultos a Dios, homicidios o borracheras, adulterios o fornicaciones, estafas, mentiras, codicias, todos esos pecados que te acuerdas, todas esas cosas que están en la conciencia, pero sabes que Cristo ya te perdonó, sabes que Cristo pagó toda tu deuda. Quiero que sepas, mi querido hermano, mi querida hermana, que cada vez que Satanás quiere tomar lugar para acusarte, cada vez que Satanás quiere tomar lugar para ponerte con vergüenza, con culpa y con carga, puedas tú mismo citar la palabra del Señor. Cuando dice, si Dios es el que justifica, ¿quién es el que puede acusar a los escogidos de Dios?
Mis queridos hermanos, cada vez que nosotros pecamos, lo único que debemos hacer es saber que por ese pecado que acabas de cometer, Cristo lo pagó en la cruz, muriendo Él por ti. Porque, hermanos, por naturaleza queremos pagar nuestros errores. Por naturaleza queremos sufrir por nuestros errores. Pero el glorioso Evangelio de Jesucristo está diciéndote aquí que Él lo hizo por nosotros, que Él tomó nuestro lugar y que en la cruz del Calvario quedó clavada el acta que nos era contraria. Porque en esa cruz triunfó la justicia. Porque el pecador pagó con la muerte. El pecador pagó con la ira de Dios justa. Porque el pecador pagó cuando fue desamparado del amor del Padre para que su ira sea manifiesta. Pero ese pecador fue Jesucristo. Y tú y yo, al haber sido escogidos por el Señor, estábamos en Él. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Cristo murió, allí fuimos nosotros crucificados. El domingo pasado decía, una persona que está en depresión puede suicidarse, puede quitarse la vida. Puede dispararse una bala, puede colgarse. Puede tomar un veneno, puede arrojarse al abismo, pero nunca una persona puede crucificarse. Jamás. Porque cuando se clava una mano, ¿con qué se va a clavar la otra? Cuando alguien te manda a crucificarte, ve y crucifica tu carne. Hermanos, dígale cómo puedo hacerlo. No es mi obra, no es mi tarea. Yo no puedo crucificarme. Yo fui crucificado con Cristo. Cuando a Él lo crucificaron, yo fui crucificado en Él. Mi vida ya no vive porque Cristo vive en mí. Yo morí cuando Él murió y cuando Él resucitó me dio de su vida. Cristo vive en mí. Por eso, hermano, el nudo de este capítulo es ¿dónde está tu fe? ¿O en qué pones la fe? ¿En qué confías? ¿Confías en la obra victoriosa de Cristo? ¿Sigues confiando en ti? ¿O confías en tus destrezas, en tus habilidades? ¿Confías solamente en que tú vas a salir adelante solo? Déjeme decirle, si Cristo no es suficiente para ti, no espera otra cosa más que un horroroso infierno de sufrimiento eterno. Pero si tú te rindes a Jesucristo, reconociéndote, como dice el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual, lo que dice, Señor, fuera de ti no puedo nada, no tengo nada, no hay mérito que me pueda salvar. Si usted realmente lo cree, entonces habrá comprendido el Evangelio. Por eso Pablo dice, este Evangelio es el que yo les prediqué. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Por qué quieren volver a ponerse bajo la esclavitud de la ley? ¿Por qué quieren volver a hacer cosas que no tienen sentido? ¿Crees que Cristo murió en tu lugar? Ahora vive para Él. Ahora vive para Él. Hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad. Para ir concluyendo, la ley tiene un propósito. La ley tiene un propósito. El primer propósito de la ley es mostrarnos cuán imperfectos somos. ¿Sí o no? ¿Para qué existe un espejo cuando nos despertamos a la mañana? Nadie sale a la calle sin antes pegarse una mirada en el espejo. ¿Sí o no? Porque uno quiere estar seguro de qué imagen estamos transmitiendo. ¿Saben, hermanos? Cuando hay personas
seres humanos que caminan en este mundo sin la ley de Dios, no pueden ellos ser conscientes lo desastroso que son. Porque ¿qué hace la ley de Dios? Muestra mi corazón, muestra cómo estoy. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Solamente 10 mandamientos refleja el carácter moral ante Dios y ante los hombres. 4 leyes ante Dios, 6 ante los hombres. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los 4 primeros son leyes con relación a Dios y los 6 restantes son leyes con relación a los hombres. Pregúntese, ¿puede usted vivir legalmente cumpliendo los 10 mandamientos? Es un esfuerzo, pero no lo podemos hacer. ¿Debemos hacerlo? Por supuesto, fuimos salvos para vivir así como Cristo, porque eso muestra el carácter de Cristo. Pero no somos salvos por cumplirlo, porque no podemos. Entonces, fíjese, ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Cuántas mentiras tiene que decir para ser un mentiroso? Una sola. ¿Ha mentido una sola vez? Entonces, ¿cómo se autodenomina? Soy un mentiroso. ¿La Biblia qué dice? ¿Los mentirosos? Entonces ya mismo me busca una dependencia. Necesito un Salvador. Claro, ¿por qué? Porque yo soy un mentiroso, pero Cristo no es un mentiroso. Pero saben, hermanos, yo creo que Él vino a tomar mi lugar. Entonces yo digo, ahora yo no soy mentiroso, yo jamás mentí. Ahora Cristo es el mentiroso. Padre, mátalo a Él. Sé que de esa forma usted se acaba de escandalizar, pero es lo que sucedió. Es lo que sucedió. No cometerás adulterio. ¿Has cometido adulterio? Yo nunca cometí adulterio. Pero si has mirado a una mujer o has mirado a alguien del otro sexo y lo has codiciado en tu corazón, ya cometiste adulterio, dice Jesús. ¿Has cometido adulterio? ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿qué eres? ¿Qué hace la ley? La ley me encarcela. La ley me deja sin palabra. La ley me deja sin excusas. La ley me deja sin justificación. Eso es la ley. Ahora fíjense, ¿para qué sirve la ley? Dice, por causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? La ley me encarcela, la ley me encierra. Estoy encerrado, no soy libre. ¿Por qué? Porque no puedo ser libre si no cumplo. Y como no puedo cumplir, estoy bajo esclavitud. ¿Alguien puede decirse que es libre estando bajo la ley? No, somos esclavos. Pero hay un hasta. ¿Hasta qué? Hasta que vino la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Él nos dio libertad. Dice el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. ¿Cuál es la promesa? Seremos libres. Somos libres. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestros pecados, nuestras deudas. Ahora, ¿qué quiere decir? La ley nos lleva a Cristo. La ley nos conduce a Cristo. Es la señal, nuestro ayos. Es la señal. La ley es como la vía de un tren. Sin esa vía el tren no se conduce. La ley es la vía de un tren que yendo por esos rieles va a llegar a destino. Muy bien, la ley nos lleva a Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿siente gratitud por la forma en que Dios te salvó? ¿En verdad usted dice, Señor, estoy comprendiendo tu plan maravilloso? Porque sin la ley, ¿quién podría ser acusado de pecado? Nadie. Yo no conocía, dice Pablo en Romanos 7, que la codicia era pecado hasta que la ley dijo, no codiciarás. Pero yo no conocía. ¿Alguien puede decir que es pecador si no sabe qué es lo que es pecado? Bueno, la ley sirve para ponernos a nosotros bajo esta realidad. Necesitamos libertad. Dice el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. Solamente esperábamos en Cristo Jesús.
Solamente esto esperábamos. Cristo nos trajo libertad. Venida la fe, ya no estamos bajo ayos. Ahora nosotros somos hijos de Dios por la fe que hemos recibido. Amados hermanos, quiero que se lleve esta reflexión del capítulo 3 de Gálatas. Y quiero que usted pueda no tan solo meditar, sino también gozarse. Pablo está resaltando a la iglesia de Gálatas en el capítulo 3 que fuimos justificados por la gracia y por medio de la fe la alcanzamos. Esas bendiciones que Dios prometió a Abraham, en Cristo Jesús se hizo realidad. Quiero decirte algo, esa fe que te hizo salvo es la misma fe que vence al mundo. Es la misma fe que te da la victoria. Esa es la fe que debes utilizarla todos los días para levantarte. Es la fe que todos los días debes utilizarla para relacionarte con Cristo. Con esa misma fe debes llegar a Él en oración, sabiendo que Él te oye. Esa es la fe que debes confiar en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Es esa la fe que te salvó, es la misma fe que te dará la victoria en la tentación. Es la misma fe que te hará amar a tu hermano, respetar a tu hermano, guardar el honor de tu hermano en un cofre. Porque saben, mis hermanos, aquí hay un puñado de gente pecadora arrepentida y perdonada por la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, yo no puedo ver a mi hermano como terminamos el domingo pasado, ¿se acuerda? Yo no puedo ver a mi hermano como algo indiferente. Tengo que ver a mi hermano como un regalo de Dios para mi vida, porque en él la fe y la gracia se aplicó para vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, ame la iglesia de Cristo, ame la obra de Cristo. Por esa razón nosotros vemos que Pablo pone tanto énfasis en que debemos estar nosotros unidos en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Versículo 28 y 29 terminamos, dice: así que ya no hay judío. Ya no hay judío, no hay griego. Uno me dirá, ¿cómo que no hay judío? Si hay judíos. ¿Cómo que no hay griego? Si hay griegos. Bueno, Pablo no está diciendo de lo terrenal. De los judíos, Dios sacó un remanente. De los griegos, Dios sacó un remanente. De los esclavos, Dios sacó un remanente. De los que estaban libres, Dios sacó un remanente. De los varones, Dios sacó un remanente. De las mujeres, Dios sacó un remanente. Por eso que para Él lo único que hay es su remanente. Y lo demás ya no hay. ¿Entiende? Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Saben qué está diciendo? Todo volvió al diseño original. En Edén había un Dios y un hombre. En Edén había un Dios y había un hombre. Pero en ese hombre, en Adán, todos pecaron. Y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos fueron condenados. Todos en Adán están perdidos. Pero vino el segundo Adán. Vino el Hijo de Dios. Vino el amado del Padre. Y de todos los que eran pecadores, el Padre escogió libre y soberanamente de todos, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, como ve Juan en Apocalipsis, y están en
Cristo Jesús. Y estando en Cristo Jesús, el Padre ya no ve judíos, ni griegos, ni hombres, ni mujeres, ni libres, ni esclavos. El Padre ve uno. Porque todos en Cristo somos uno. No muchos, uno. Por eso es que Cristo es la nueva criatura. Cristo es el amado del Padre. Cristo es el Hijo de Dios y nosotros estamos en Él. Lo importante que tú te vayas en este mediodía por esa puerta es meditando en esto. Si estás en Cristo, gózate, gózate, gózate. Porque Cristo venció la muerte, en ti la muerte no opera. Porque Cristo venció el pecado nunca jamás se manifestará en ti. Porque en Cristo obró la justicia, tú eres justificado. Porque Cristo es el Señor que está sentado en su trono y según Pablo dice, nosotros estamos con Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Puedes entender en el Evangelio que creemos? Oh, amados hermanos, ¿saben qué hace la diferencia entre un cristiano triunfador y un cristiano derrotado? El cristiano triunfador vive, practica, predica, recuerda y glorifica todos los días el Evangelio. No es para un día, no es para el principio de tu vida. Cierra tus ojos. Señor, cantamos que las cadenas del pecado fueron rotas porque en Cristo ya hay libertad. Señor, esa es nuestra proclamación del Evangelio. Gracias, Señor, por habernos dado nueva vida. Gracias, Señor, porque es tu obra. Es lo que tú hiciste, lo que tú lograste, Señor. Nos gozamos en ti, nos regocijamos en ti. Padre, ¿quién pudiera expresar con palabras el agradecimiento que tenemos? Pero no nos alcanzan las palabras. Si uno pudiera tener todo el tiempo para darte a ti la gloria, pero una eternidad no alcanza. Eres maravilloso, Dios. Eres digno de la gloria, de los aplausos, de la admiración. Mi locura, Señor, está en ti. Mi pasión está en ti. A veces queremos guardar cordura en este mundo terrenal. Pero si pudiéramos gritar a los cuatro vientos, Señor, que somos libres, que somos salvos, porque tú pagaste, descendiste a este mundo siendo Dios, te hiciste hombre y cargaste en la cruz toda mi maldad, toda mi iniquidad, todo mi pecado. Y me diste, Señor, tu justicia, tu victoria, tu vida. Qué hermoso es saber que fuimos justificados por la fe y tenemos paz ante los ojos de nuestro Dios, porque nuestro Dios ya no nos ve ni nos verá jamás como pecadores. Nuestro Padre Celestial nos ve como justos, porque la obra de Cristo fue imputada a nosotros. Por eso ahora queremos vivir el Evangelio. Ahora, Señor, nos proponemos vivir en tu ley y en tu palabra. Ahora queremos vivir agradándote hasta que seamos transformados. Hasta que la gloria transforme todo nuestro ser. Pero mientras tanto, Señor, aún en nuestra debilidad, aún en nuestras imperfecciones, hemos recibido el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podemos adorarte y podemos comprender esta verdad. Yo quiero invitar en este momento a toda la iglesia que se ponga de pie
y cierre sus ojos y glorifique al Señor. Y dé gracias al Señor. Que agradezcas al Señor. Que glorifiques al Señor. No te quedes callado, no es hora de silencio, es hora de decirle gracias, Señor. Me has dado libertad, que nadie me la puede quitar. Fuiste comprado por sangre, fuiste pagado el más alto precio. La vida de Jesucristo ahora está en ti y eres amado y eres precioso. Dale gracias al Señor. Puedes levantar tus manos, iglesia. Puedes bendecir al Señor. Vamos, que se escuche ese murmullo de alabanza. ¿Sabes? Cuando levantaron el muro, dice que subieron arriba del muro y cantaban tan fuerte y se gozaban y lloraban tanto de alegría que se escuchaba hasta de lejos. Dale gracias al Señor. Mi vida está en Cristo Jesús y Él es digno de alabanza. Te alabamos, Señor. Oh, te alabamos. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Dale gracias al Señor. Él te dio vida biológica y te dio vida eterna. Oh, gloria. Hay aflicciones, piensa en la gloria venidera. Hay preocupaciones, piensa en la gloria venidera. Hay enfermedades, piensa en tu cuerpo glorificado que viene. Hay separaciones momentáneas de amados queridos que partieron, piensa en la resurrección venidera. No hay motivo para estar triste, no hay motivo para estar apagado en este mundo. Nosotros tenemos la fe de Jesucristo y en ella nos sostenemos. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Él es digno de gloria. Oh, eres digno, Señor. Tú eres digno, Rey. Levanta tu voz y cántale al Señor. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Rey. No hay Dios como tú. Oh, santo. Oh, santo.